Del Padre, todos pónganse de pie, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias Padre, porque tú eres la roca en que nos podemos sustentar, esa roca que nunca se mueve. Padre, queremos Padre esta mañana glorificar tu nombre y adorarte, declarar verdades Padre con estos cantos y aprender más de ti Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Adoramos.
está puesta en ti, Señor. Sabemos, Padre, que en tiempos de tribulación podemos agarrarnos de tu mano y nos sostendrás, Padre. Tu nombre oramos. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Tenemos algunas cosas especiales esta tarde. Así que vamos a darle el tiempecito a eso. Dios les bendiga, hermanos. El Señor es bueno y sabemos que por su gracia y misericordia estamos aquí, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que instruyamos al niño en su camino y que cuando fuere grande no se apartará de él. Y nuestros niños han preparado algo especial especialmente para Dios, basado en el texto Génesis 1:1, donde Dios nos habla de su creación. Donde podemos ver en Génesis que Dios todo lo que creó lo hizo para Él y por Él. Y Dios nos hizo a nosotros para adorarlo y para bendecirlo. Y nuestros niños este día se prepararon para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y ustedes si nos pueden acompañar con sus manos, cantando con ellos. El árbol se titula Los árboles se mecen. Bendiciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1.
Muchas gracias. Ya no quiero cantar el siguiente canto. Vamos a ponernos de pie una vez más, mis hermanos. Vamos a adorar un canto más. Vamos a orar por las ofrendas. Oremos. Padre, levantamos estas ofrendas ante ti, Padre, que podamos darlo de corazón, que estas ofrendas, Padre, puedan usarse, Padre, para tu honra y gloria, y seguir levantando ministerios, Padre, y ayudando a aquel, Padre, que lo necesite. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde hablar, cantaste sobre mí. Ha sido tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno para mí. Amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, reina las 99 y va por mí. No puedo ganarlo. Su amor se entregó por mí. Oh, amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Todo mi valor te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí.
Puede sentarse, por favor. Feliz Día del Padre a los padres. El día más importante del año, después del Día de la Madre, por supuesto. Tenemos que aclarar eso. De lo contrario, me van a sacar de aquí. Es aclarado, exacto. Es un hermoso privilegio, mis hermanos, estar frente a ustedes y verlos a cada uno de ustedes. Me gozo de ver a mis hermanos que no lo habíamos visto en varios meses, pero por la gracia de Dios aún estamos vivos y aún estamos aquí. A nuestros hermanos Ramón y su esposa Ivette, bienvenidos mis hermanos, nos gozamos de verlos. Gloria a Dios porque Él los sostiene. A mis hermanos Sánchez también, hermanos bienvenidos. ¿Qué más? Obviamente tenemos aquí a la madre y a su hermana, de hermana Blanca, así es de que bienvenidos. Mi mente fue hace, no les voy a decir cuántos años, porque van a saber cuántos años tengo. No, no estoy tan viejo, parezco, pero no estoy tan viejo. Cuando de niños estábamos y cantábamos estos cantos. Y créame que estos momentos son los que se graban en la mente del niño. Y cuando ese niño crece, es lo que ese niño se recuerda. Lo que hacíamos en la iglesia, lo que aprendíamos, las historias que las maestras de la escuela dominical nos enseñaban. Y compartiendo con algunos de los hermanos, yo les decía, yo me acuerdo que antes que terminara el servicio, los niños regresaban al servicio y nos decían el versículo de la semana, ¿verdad? Y compartíamos qué era lo que habíamos aprendido. Y déjeme decirle que honestamente yo creo en mi corazón que esa es la razón por la que la sociedad está de la manera que está. Porque hemos quitado ese aprendizaje fundamental de la vida del niño. Tristemente, aún en las iglesias, hay iglesias que no se enfocan en enseñarles a los niños y se convierte simplemente en un club de niños. Yo le doy gloria a Dios porque Dios sigue tocando la vida, los corazones de nuestros hermanos y son ellos los que dicen, pastor, queremos hacer esto con los niños. Gloria a Dios. Sigamos educando a nuestros niños porque ellos son el futuro de nuestra iglesia. Amén. Y si no les instruimos en los caminos de Dios, no va a pasar mucho antes que la iglesia muera. Escúcheme bien, así será. Si Dios, si Cristo no ha regresado por su iglesia antes. Así es de que, gracias a los hermanos que se tomaron el tiempo en trabajar con estos chiquitines. Así es de que yo sé que al menos uno de ellos es un poco difícil de trabajar con él. Mi pecadorcito. No pudieron haber escogido otro mejor para el pajarito porque le encanta brincar a ese niño. Bueno, es momento, es hora de enfocarnos en la palabra de Dios. Y quiero que tome su celular y que lo apague, bueno, que le quite el teléfono, el volumen, póngalo en vibrador, póngalo donde sea. Porque nos vamos a enfocar en este momento en el libro de Colosenses. Y si usted trae su Biblia, quiero que lo abra al libro de Colosenses. Estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo. Estamos en el capítulo 2. A la iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosas. No hemos avanzado mucho porque es una carta que está llena de aplicaciones prácticas, llena de doctrina, llena de fundamentos básicos para la vida del cristiano. Y estamos en el capítulo 2, versículo 8. Y ya hemos aprendido que el tema a través de la carta es la preeminencia de Cristo.
Pero en este día, puesto que celebramos el día tan importante del Padre, le quiero enfocarme aún en nuestro estudio, pero enfocado de una manera en que veamos a Cristo como el Padre que pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Ahora, el privilegio de ser padre es algo hermoso, ¿verdad? Si usted tiene hijos varones, usted podrá ver a sus hijos varones querer ser como usted, ¿verdad? Para los niños pequeños, el más pequeño dice, papi, no hay otro más fuerte que tú. Le digo, Señor, que nunca crezca, que nunca se dé cuenta de la verdad. Si son mujercitas, cuando las niñas están pequeñas, están sobre el papá y el papá y el papá. El papá es su vida. De igual manera le decía, Señor, que no crezca. El Señor no me escuchó y crecieron. Así son los hijos, crecen. Pero es hermoso ser padre, pero con la responsabilidad de ser padre también vienen otras responsabilidades. Como por ejemplo, ¿quién paga cuando vamos a comer? No hace usted que pague sus hijos. Usted como padre, Dios nos ha dado la responsabilidad de proveer para nuestra familia. Y como padres debemos de velar y debemos de proveer para nuestros hijos. Y debemos de cuidar para ellos, ¿verdad? Y cuando están pequeños, nosotros nos aseguramos que tengan todo lo que necesitan, ¿verdad? Estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer, a pagar lo que tengamos que hacer, porque nuestros hijos tengan lo que necesitan. Bueno, Cristo es ese Padre. Cristo es ese Padre que dio su vida misma para que nosotros tengamos lo que necesitamos. ¿Y qué necesitábamos? Necesitábamos ser rescatados del mundo donde vivíamos, de una vida de pecado que nos tenía atrapados. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El Padre que pagó la deuda. Leía una anécdota de un padre y de un hijo. Se publicó en un periódico, no era una historia verídica, simplemente un editorial que publicaron en julio 6 de 1907. Y la historia decía que el hijo de este padre fue secuestrado. El padre conocía a su hijo y cuando recibió la carta de los secuestradores le dijeron, si quieres ver a tu hijo otra vez, danos $5,000. Está en 1907. $5,000 y te devolvemos tu hijo. El padre conocía al hijo. Quédese con él, yo no les pago nada. Cuando los secuestradores conocieron al hijo, este niño de 10 años, dice la historia, otra vez vuelvo a repetir, no era verídica, simplemente lo publicaron, se dieron cuenta que este niño no se podía estar quieto. Decía que él era el jefe de los indios, que él era el chief, el Red Chief se llamaba él mismo. Y a los secuestradores mismos, él les causó tanto dolor y tanta destrucción en su casa que los secuestradores le volvieron a enviar una carta al papá y le dijeron, danos $2,000 y te devolvemos al niño. El papá dijo, quédense con él. Después le volvieron a mandar, danos $500 y te devolvemos al niño. La última carta que recibió, te damos $250, pero vuelve a recibir a tu hijo. Gracias a Dios, porque Cristo no es como esos padres, sino que Cristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y en este día vamos a ver a Cristo como el Padre que pagó la deuda, cuando hizo un nuevo pacto con nosotros, cuando nos dio vida, aun cuando estábamos muertos, cuando perdonó todos nuestros pecados, cuando avergonzó a nuestros enemigos. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8.
Dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutilezas quiere decir un dicho o un concepto agudo y falto de profundidad. Quiere decir un concepto que no tiene valor. Entonces Pablo está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a detenernos rápidamente. En primer lugar, dice Pablo, que nadie os engañe. ¿Sabe que cada vez que leo esta carta, no puedo evitar darme cuenta qué tan relevante es para hoy en día? ¿Es usted de las personas que fácilmente la engañan? Yo espero que no sea así. Pero hay muchas personas que se creen todo, ¿verdad? Que creen todo lo que se les dice. Si usted tiene correo electrónico, quizás algún momento ha recibido un correo electrónico de un príncipe del sur Arabia, donde le dice recibí una herencia de billones de dólares, pero no la puedo cambiar y necesito a alguien que reciba los billones de dólares. Y le dice, alguien me contó de ti, así es de que quiero darte los billones de dólares, solo necesito tu número de social, tu número de banco y para transferir el dinero. Y dice, ay sí, aquí está, y este es mi nombre, esta es mi dirección, este es mi teléfono, avíseme cuando el dinero haya sido transferido. Hay gente que cae en esa trampa, mis hermanos. Ustedes podrán decir, no es posible. Créame que hay gente que cae en esa trampa. Ahora en día, si usted sigue las noticias o sigue los canales, y somos hispanos, pero tristemente, escúcheme bien, los peores canales que usted puede ver son los canales hispanos. No estoy a favor de los canales en inglés, porque también están igual de equivocados. Pero los canales hispanos han hecho un trabajo de confundir a la gente y de infundir miedo y de infundir información equivocada. Y Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Las noticias, las medias sociales, por todos lados está la injusticia racial. Y es algo que recientemente ha surgido y hay, ¿cómo se dice? Riots, hay, ahora no está la que me traduce. Disturbios, gracias. Disturbios por todos lados. En cuanto a la injusticia social, injusticia racial, y está el movimiento que ya lo he escuchado, de Black Lives Matter. Lo he escuchado, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de Black Lives Matter, pero usted, si es una persona que sigue ese movimiento y aún a veces cambia su profile, su cuenta en Facebook, en Instagram, sea lo que tenga, y solo pone algo ahí negro, usted está participando de ese movimiento. Y tristemente la gente no sabe cómo se fundó ese movimiento y no sabe que ese movimiento, la agenda del movimiento es para promover el movimiento homosexual, de los homosexuales y de las lesbianas. Pero dice Black Lives Matter. Ajá. Es una máscara que le han puesto. Mirad que nadie os engañe, dice Pablo a la iglesia. Y mis hermanos, ahora en día la iglesia debe de estar fundada en la verdad que es la palabra de Dios.
Antes que usted decida si va a escuchar, si va a apoyar algo, usted debe de aprender y debe de asegurarse que la palabra de Dios está de acuerdo a ese movimiento. Y si ese movimiento no está fundado en la palabra de Dios, usted no debe de apoyarlo. Ese es nuestro trabajo como iglesia en estos días. La injusticia social, racial, se va a terminar cuando el hombre reconozca que es pecador. Cuando el hombre reconozca que necesita a Cristo. Es cuando la injusticia mundial va a terminar. Y puede ser que usted y yo no veamos ese día. Porque la tierra no va a reconocer que Jesucristo es Dios hasta después que Jesucristo venga por segunda vez. Y dice la palabra de Dios en Isaías que en ese día todo ojo le verá y toda lengua confesará que Cristo es Dios. En ese día, las personas que no han aceptado a Cristo y que estén vivas aquí en la tierra, se van a dar cuenta y van a decir: le hubiera hecho caso a este chaparrito, todo mal emplasticado. Hubiera hecho caso, porque Cristo es Dios. Y va a ser muy tarde, porque ya lo único que van a esperar es el juicio final. Es triste y es duro reconocer eso, pero la injusticia no va a terminar hasta ese día. Y Pablo aquí nos está diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Una tradición se pasa de persona a persona, de familia a familia, de generación a generación. Un día de Acción de Gracias estaba una madre cocinando un pedazo de jamón y sacó el pedazo de jamón, le cortó un pedazo, le cortó otro pedazo y tiró los pedazos. Lo vio la hija y le dijo: madre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tiras el jamón? Y la madre le dijo: porque mi madre así me enseñó. Eso no tiene sentido, dijo la hija. Estamos tirando carne. Llamemos a mi madre, a la abuela. Madre, ¿por qué cortas el jamón? Porque mi madre así me enseñó. Preguntémosle a la bisabuela. La bisabuela, ¿por qué cortamos el jamón? Porque la olla que tenía no cabía, entonces tenía que cortarle los dos pedazos para que cupiera. 4 generaciones practicando la misma cosa, simplemente porque así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi madre. ¿Y cuántas personas hay que han sido engañadas su vida entera por simplemente una tradición de familia? Mira, dice Pablo, que nadie os engañe. Pasemos al versículo 11 y sigue diciendo: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo, como el Padre que pagó la deuda, ha hecho un nuevo pacto con usted y conmigo. La circuncisión, de acuerdo a Génesis capítulo 17, lo cual no lo vamos a leer por falta de tiempo, usted lo puede buscar, era una señal que Dios le dio específicamente a Abraham. Y le dijo a Abraham: esta va a ser una señal del pacto entre tú y yo. Cada varón será circuncidado al 8º día. La circuncisión es una cirugía que se le hace al hombre varón. Si usted no sabe lo que es, dígame, hábleme después y yo le puedo explicar. Pero por causa de niños que tenemos presentes, no lo vamos a hacer. Pero es una cirugía que le hacen al varón a los 8 años. Y cada hombre que era circuncidado se consideraba parte de la familia, del linaje de Abraham. Y cada persona que no era circuncidada se les conocía como incircuncisos.
en el tiempo de Jesús. Usted, si ha leído los evangelios, habrá leído que los judíos, los fariseos, se creían que eran más importantes que los gentiles, que todos los demás incircuncisos, quiere decir los que no eran parte de la familia de Abraham, los que no eran judíos. Esto era una señal que demostraba quién era parte de la familia de Abraham y quién no. Pablo aquí nos dice, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. La cirugía que se realizaba simbolizaba quitar el prepucio, quitar la carne, quitar el pecado de la vida del hombre. Pablo aquí nos dice que hemos sido circuncidados hablando espiritualmente, que Dios ha quitado la carne en la cual nosotros vivíamos. Usted y yo éramos una persona carnal. Nos gustaba la carne, nos encantaba. Quizás algunos todavía nos gusta practicar la carne. Es parte de nuestra naturaleza. Y dice la palabra de Dios en Filipenses que es una lucha entre la carne y el espíritu. Y los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que Dios quiere. Usted tiene una lucha constante. Y Pablo aquí nos dice que hemos sido circuncidados no con una circuncisión de hombres. Ya no es una tradición de hombres, porque eso fue lo que se volvió una tradición, sino que hemos sido circuncidados por Dios mismo para quitar el pecado de nuestra vida. ¿No le da usted gracias a Dios porque ya no es necesario esto? Ya no necesita usted más quitarse ningún miembro de su cuerpo. No necesita usted hacerse marcas, no necesita hacerse latigazos, no necesita más de eso, porque Cristo ya lo hizo por usted. El otro día vi aquí un hombre, no sé si lo ha visto usted, si usted maneja por el 62, quizás lo habrá visto. Aquí en la subida esta, antes de llegar a la ciudad, va con una cruz. Sube y baja, ya van 2 días que lo veo. Y ya dije, la siguiente vez que lo vea, me voy a parar y le voy a preguntar, ¿por qué estás llevando esa cruz? ¿Por qué estás cargando esa cruz? Quizás no me escuche, pero de todo modo le quiero preguntar, ¿por qué andas cargando esa cruz? Porque hay gente que toma la Biblia literalmente, y cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana no necesitamos hacer nada para ser salvos. Lo que Cristo quiso decir es, por cuanto ya somos salvos, debemos de morir todos los días. No literalmente, sino que morir a la carne que reina en nosotros. Seguimos adelante, el versículo 12. Dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Sepultados con él, dice. Déjeme decirle algo. Cuando usted, antes que conociera a Dios, usted estaba muerto espiritualmente. Usted y yo estábamos muertos. Sí, usted vivía, obviamente vivimos,
respiramos, estamos en esta tierra y decimos, no, estoy vivo, no estoy muerto. Estaba bien vivo, estaba disfrutando la vida, living la vida loca. Pero estábamos muertos espiritualmente. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, no era nuestra culpa hasta cierto punto, porque la culpa, de acuerdo a Romanos, la tuvo Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, la relación entre Dios y el hombre se rompió. Y en ese momento el hombre pasó de vivir una vida plena con Dios a una muerte espiritual. En ese instante, toda la humanidad cayó en una muerte espiritual. Y desde Adán, cada hombre y cada mujer que ha vivido ha nacido muerto espiritualmente. Entonces Pablo aquí nos dice, cuando nosotros aceptamos a Cristo, fuimos sepultados. Fue el día que su vieja naturaleza fue sepultada. Fue el día que pudieron haber celebrado su funeral, espiritualmente hablando. Ayer fue el sábado, el viernes, tuve el privilegio de participar en un funeral por línea, porque no se puede ir a visitar ni a la familia, no puede estar en los funerales. Les conté el domingo pasado que uno de los líderes de los jóvenes, Walter Fuentes, pasó a la presencia del Señor el sábado pasado. Un ataque al corazón tomó su vida. La familia estaba llorando, desconsolada, pero fortalecida en Cristo. Y era tan hermoso ver a todos los hermanos que los conocemos por años, ver a su madre llorando, triste sobre el ataúd, sobre su hijo, ver a su padre darle las últimas palabras al hijo antes que lo metieran a la tumba. Y en ese momento llega una nostalgia a nuestra vida, a nuestro corazón, y todos empezamos a meditar y decir, ahí voy a estar yo. ¿Cuándo será el día que yo voy a estar ahí? Mis hermanos, yo les he dicho anteriormente y se lo he dicho a mi esposa, yo sé que no le gusta que yo diga esto, pero yo siempre he sentido en mi corazón que yo no voy a vivir mucho tiempo. Yo no sé por qué, será una locura mía, puede ser. Entonces quiere decir que cada día que yo viva, tengo que vivir para Cristo. Porque si Dios me llama a su presencia mañana, yo estoy listo. Yo puedo estar frente a Él y decirle, el trabajo que me diste, lo hice conforme a lo que pude hacer. El ministerio que me entregaste, lo cumplimos. Prediqué tu palabra, anuncié tu evangelio. Y lo único que puedo esperar es que Él me diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Va a llegar el día que usted y yo estemos ahí. Yo estoy listo. A la hora que Dios me llame. Y me llena de gozo el pensarlo. Sí, mi naturaleza humana empieza a sentir nostalgia por la familia, los hijos.
No sabemos. Pero la muerte llega sin anunciar. Y Pablo aquí nos está diciendo que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Cuando usted acepta a Cristo, usted es bautizado espiritualmente en la familia de Cristo. Entonces, usted es sepultado y es resucitado una vez más. El día que el hombre acepta a Cristo, muere a su vida pasada y resucita a Cristo. Es por eso que hacemos énfasis y predicamos en la importancia del bautismo. Porque el bautismo en agua es una demostración externa de cambios internos. La diferencia entre la iglesia de hoy y la iglesia primitiva es que la gente aceptaba a Cristo inmediatamente, donde hay un balde de agua, bautizado en el nombre de Cristo, porque la gente moría espiritualmente y públicamente hacía notorio que había muerto y había resucitado con Cristo. Ahora pasan años y el cristiano todavía no se bautiza. ¿Por qué? ¿Pensamos volver a pecar? ¿Pensamos volver a la vida que llevábamos antes? No, pastor, es que no estoy listo. Nunca va a estar listo. Nunca va a estar listo. Pero es una demostración de la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. Ya se me han estado durmiendo por casi 10 minutos, así es de que vamos a apurarnos un poquitito. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era notoria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por último, Jesucristo pagó la deuda al perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Entiendo los pecados pasados. Todo lo que hice, Dios lo perdonó. Y nos dice Miqueas que toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Miqueas 7. Donde nunca más se vuelve a acordar de ellos. No importa qué pecado sea, qué tan grande sea el pecado, Dios lo toma y lo perdona. Entiendo los pecados presentes, porque soy hombre pecaminoso, soy hombre que peca continuamente, y continuamente estoy, Señor, perdona, Señor, perdona, Señor, perdona. Cristo dice, ya te perdoné, ya te perdoné. Pero Pablo dice que no debemos de usar la gracia como excusa para seguir pecando. ¿Y qué de los pecados futuros? Ya Dios sabe que usted como humano hay pecados. Su naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí. Y Dios ya lo ha perdonado. Ahora, para nosotros es difícil de entender, porque la línea de tiempo tiene que tener un principio y un final para nosotros. Para Dios no hay futuro. Yo soy el alfa y la omega, dice Apocalipsis. El principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Para Dios no hay principio, no hay final, no hay pasado, no hay futuro. Para Dios todo es presente. Por eso es que cuando usted lee la Biblia y Jesús está hablando, muchas de las veces que Jesús habla, está hablando en el tiempo presente de las cosas que Dios para nosotros va a hacer en el futuro. Pero para Cristo ya eso ya sucedió. Cristo
perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y por eso es que dice Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una persona que acepta a Cristo, por fe está siendo perdonada. Por fe esa persona está viniendo a Cristo y cree que sus pecados son perdonados. Pero si esa persona no viene a Cristo, sin fe, nos dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por último, Cristo deshizo completamente a nuestros enemigos. El plan de nuestros enemigos era de tenernos cautivos y tenían una nota de deuda contra nosotros. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Usted tenía un acta contra su vida, ¿sabía usted? Tenía un contrato que decía, este me pertenece a mí. Estaba firmado quizás por el mismo Satanás. El diablo mismo decía ser dueño de su vida. Tenía un acta. Y Cristo vino y anuló esa acta, rompió esa acta en pedazos. Y en vez, estampó su nombre en su vida y dijo, ahora me pertenece a mí. Y los exhibió públicamente en la cruz. Cuando Cristo dio su vida por la humanidad, ahí Jesucristo exhibió que Satanás, que el diablo mismo, lo único que quería hacer era destruir a la humanidad, y que Cristo lo único que quería hacer era salvar la humanidad. Los exhibió, quiere decir, los puso en público, demostró el verdadero carácter, demostró lo que Satanás de verdad quería. Y pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar, porque era necesario sangre, derramamiento de sangre. Nos dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por eso que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Usted no puede dar su propia vida para salvarse, porque su vida es pecaminosa, porque hay pecado en usted. Jesucristo era el único que podía hacerlo. Mis hermanos, Jesucristo es el Padre que pagó esa deuda por nuestros pecados. Esa deuda que nadie podía pagar. Esa deuda que nadie quiso pagar por mí. Cuando todo el mundo quizás me vio, no, gracias, quédate tú con él. Como lo hizo ese padre que hablamos al principio. $5,000, no, quédate con él. $200, quédate con él, no vale nada. No. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró un terreno y en el terreno encontró una perla y vendió todo lo que tenía por comprar esa perla, por el valor que encontró en esa perla. ¿Qué tengo yo de valor? ¿Qué tengo yo que pueda ser valioso? Absolutamente nada. Pero para Dios es suficiente para dar a su Hijo Jesucristo para morir por mí. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos por ser ese Padre que